Personas que conocieron a alguien que murió en un extraño accidente. ¿Qué pasó? Parte 2. Tengo algunos colegas, solo en los últimos 8 meses. Uno murió cuando un conductor de camión semi-ebrio atravesó la bomba de gasolina en la que estaba cargando combustible. Dejó 5 niños atrás. Otro era un atleta consumado y experimentado, que murió cuando su moto de nieve volcó sobre él. Dejó 3 hijos. El tercero estaba practicando en una carretera cerrada, situación de conductor profesional, circuito cerrado, el coche se salió unos metros de la carretera y quedó empalado en un poste de la valla. Ha sido un año de mierda. Un tipo que conocía conducía un camión con remolque con una pila de tuberías en la parte trasera. Giró bruscamente para evitar un accidente después de que un automóvil lo atravesó, cayó en la zanja y se partió por la mitad cuando la carga fue impulsada hacia adelante por la inercia de la parada repentina. Un tipo que conocía estaba instalando un columpio de cuerda sobre un lago para sus hijos y sus amigos, lo que había hecho muchas veces antes. Él siempre hacía un swing de práctica antes de dejar ir a los niños. Sus manos resbalaron de la cuerda y cayó antes de que estuviera sobre el lago. Se golpeó la cabeza con una roca y murió frente a los niños. Estaba poniendo adornos en el granero, preparándose para una boda. Aparentemente, algo allí arriba estaba en el camino y decidió que debía cortarse, así que subió una motosierra por la escalera para hacerlo. Perdió el equilibrio y se cayó de la escalera mientras sostenía la motosierra. Amigo de la infancia de mi ahogado, su pierna quedó atrapada nadando en un río relativamente poco profundo. Cayó y nunca volvió a subir. Le pasó a una de las personas más amables que he conocido y me enoja tanto que perdimos el contacto antes de que me enterara de lo que pasó. Tiene un piercing en la lengua. Esa misma noche, tomó un somnífero para dormir. Se atragantó con la lengua que estaba hinchada por el piercing. Supongo que no fue un gran accidente, pero mi hermano pequeño sufría de diabetes tipo 1, tenía que inyectarse insulina con frecuencia todos los días, la había tenido durante 15 años, pero aún apenas se esforzaba por manejarla porque nunca se sentía cómodo con tener que hacerlo. Apuñalarse a sí mismo a diario. Una noche se acostó con un nivel bajo de azúcar en la sangre, algo que admitió haber hecho muchas veces antes y por lo que lo regañamos constantemente y le advertimos que lo mataría, y simplemente no se despertó al día siguiente. Lo vi el 5, descubrí que se había ido el 8. Si hubiera sido mi madre o mi padre habría tenido sentido, pero perder a mi hermanito tan repentinamente se siente tan mal. Conocí a un tipo que tuvo un accidente automovilístico y vio a su tía casi decapitada. Tenía unos 10 años. Arruinó su mente. Aproximadamente a los 20, volcó su moto de cross con su novia en la parte trasera y le abrió la cabeza. Estaba en lo profundo del bosque acampando. Ella murió. Un par de años más tarde, estaba robando una motocicleta mientras cruzaba la calle de noche bajo la lluvia y lo atropelló un automóvil. Perdió una pierna. Un par de años después, estaba enojado con un lugar de música, por lo que él y un amigo intentaron construir una bomba en un estacionamiento. Estalló y ambos murieron. La chica con la que crecí conducía a casa en la universidad y tuvo un horrible accidente automovilístico que le provocó daño cerebral y prácticamente le quitó la mandíbula del cráneo. Toneladas de cirugía y 3 años después, caminó por el pasillo en su boda. Ella estaba en su patio unos meses después de su boda y resbaló /diagonal, tropezó /diagonal, se sintió mareada y se cayó, no están seguros, y se golpeó la cabeza en el patio y su esposo la encontró muerta. Un viejo amigo que conocía desde la escuela primaria murió mientras conducía cuando un camión que pasaba en la autopista levantó un trozo de grava suelta a través de su parabrisas. Su mejor amigo había estado viajando en el lado del pasajero y tuvo que conducir el auto a un lugar seguro. No fue culpa de nadie, solo un completo accidente extraño. Siempre me he sentido terrible por el amigo que tuvo que verlo pasar. Pienso mucho en mi amigo que murió. Era un tipo genial. Todavía recuerdo jugar baloncesto con él durante el recreo cuando éramos niños. Es extraño pensar que él nunca podría haber sabido cómo terminaría su vida o verlo venir de alguna manera.
Ese niño con el que solía jugar al baloncesto pensó que todavía tenía toda una vida por delante. Una niña de mi clase de orquesta en 7º grado falleció con sus hermanos y su papá. El papá los llevaba en un avión privado, no recuerdo a dónde, y se estrellaron contra una montaña. Un ex compañero de trabajo mío fue corneado por un bisonte mientras corría por un sendero. Irónicamente, a menudo publicaba en los tableros de mensajes para que el parque estuviera al tanto de los animales salvajes mientras estaba allí, y en una publicación dijo que hay demasiadas personas con auriculares puestos o tratando de acercarse demasiado al bisonte para tomar selfies. Aparentemente, normalmente era muy cuidadoso. Había un chico 3 a 4 años menor que yo en la escuela secundaria con el que a veces me tropezaba. Pocos años después de graduarme de la escuela secundaria, leí el periódico local y lo vi allí. Aparentemente, como la mayoría de los adolescentes, una noche tuvo una acalorada discusión con su familia y luego salió furioso de la habitación en la que estaba, cerrando la puerta detrás de él. Bueno, la puerta era una puerta-ventana y el vidrio se rompió y un fragmento lo apuñaló en la pierna. Murió por la pérdida de sangre en su casa, incluso antes de que llegara la ambulancia. Debía tener 17 años en ese momento, una verdadera tragedia. Una amiga mía caminaba por un pueblito cerca de la capital de mi país, probablemente buscando almorzar, cuando pasó un semirremolque, el contenedor que arrastraba cayó de costado, y la aplastó. Todo el asunto fue incluso en las noticias. Toda la historia de qué diablos estaba haciendo un semirremolque en medio de un pequeño pueblo, en medio del día, fue una consecuencia de que mi país de origen se deshizo de los trenes y obligó a todos los bienes transportados a ir a cualquier lugar donde fueran transportados por camiones, obligándolos a atravesar los lugares más inverosímiles. Solía trabajar para una compañía séptica. Un tipo que conducía uno de los grandes camiones sépticos que aspiraban los tanques sépticos subterráneos en las casas de las personas tuvo que ponerse de rodillas y alcanzar el tanque porque la tapa se había caído. Perdió el equilibrio y cayó de cabeza. Los hombros quedaron atrapados en la abertura y se ahogó boca abajo en los desechos humanos. No creo que haya oído hablar de una peor manera de hacerlo. El propietario lo encontró después de aproximadamente una hora. Un amigo de mi papá estaba supervisando un cable trenzado reparado de 3/4 que se enrollaba de un tambor a otro a una velocidad y tensión muy altas. Tenía la mano enguantada suelta en el cable guiándolo a su posición, un gran nono en la industria, un cable deshilachado pasó, enganchó su guante y lo arrastró hacia el tambor, envolviéndolo en una pasta retorcida en segundos. Un chico con el que era amigo en la escuela secundaria estaba montando su bicicleta sin casco. Golpeó una roca y se fue de cabeza sobre el manillar justo en una intersección en T. Cuando se estaba levantando, una anciana que conducía en la calle transversal de alguna manera dejó caer sus anteojos y se inclinó para recogerlos. No lo vi. El forense dijo que Nick habría sobrevivido a cualquiera de los choques por sí solo, pero la combinación de los dos lo mató. Solía colarse en clase temprano antes de la escuela y dibujar una pequeña maceta con una caricatura de Margarita y luego escribir las palabras «Hola Flor» debajo. Debe haberlo hecho 100 veces. El día después de su muerte, la maestra dejó que toda la clase dibujara una «flor de hola» en la pizarra. Mi mejor amigo fue atropellado por un automóvil cuando teníamos 16 años. Su cerebro estaba tan dañado que estuvo en estado vegetativo durante un par de años antes de fallecer. Todo el asunto me jodió bastante. Si te gustó puedes suscribirte al canal para más redditismo, apoyarnos con tu like y comentar tu opinión o experiencia.